Bíblica en esta mañana. Apague su celular, que no le molesten, que no le llamen del otro lado. Gloria a Jesús. Bueno, vamos a colocar el título. Ahí está, la iglesia que dejó el primer amor. ¿Cuál es la iglesia que dejó el primer amor? ¿Ah? No, hombre. Bueno, vamos a la cita bíblica y luego la iglesia que dejó el primer amor. Ese es el título que vamos a usar en esta mañana. Ahí está Apocalipsis capítulo 1, capítulo 2, versículo 1 al 7. Tomen asiento toditos, estén calmaditos allí. Ok, leamos versículo 1 y 2, vamos hasta el 7. ¿Están conmigo? Escribe al ángel de la iglesia, ¿en dónde? Éfeso. Éfeso fue la iglesia que dejó su primer amor. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco que tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentiroso. Versículo 3 en adelante dice: ¿y qué? Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado, ¿qué? Tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces la obra de los nicolaítas, las cuales yo también las aborrezco. Y el versículo 7, finalmente: el que tiene oídos, ¿qué debe hacer? Oiga lo que el Espíritu dice ¿a quién? A las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio de ¿qué? En medio del paraíso de Dios. La iglesia que perdió el primer amor. Ahora, como una introducción, pensemos por un momento en algunas ideas de este pasaje que acabamos de leer. Eso es lo que quiero hacer en esta mañana. Colocar en usted algunas lecciones espirituales que nos ayudan en el día a día para poder escudriñar en esta mañana basada en esta iglesia. Dice que era una iglesia, escúcheme bien, que estaba ubicada ¿dónde? ¿En dónde estaba ubicada? En Éfeso, en aquella época. Hoy ese lugar son ruinas. Pero escúcheme bien, Éfeso era una ciudad, una de las más grandes en la provincia del Asia en aquella época. Ahora, tenía algunas características. Por ejemplo, era un centro comercial y religioso. Es decir, había mucho comercio y había mucha religión allí. Abundaba la religión y abundaba el comercio. Entonces, de los lugares muy prominentes religiosamente hablando era esto: el gran templo de la diosa ¿qué? De la diosa Diana. Allí se adoraba. Esto era un lugar muy conocido, muy conglomerado, venía mucha gente allí. Por eso la religión era abundante, porque este lugar era muy prominente en la ciudad de Éfeso. Vamos a la siguiente diapositiva, me vas ayudando allí. Ok, su ambiente, el ambiente de la ciudad de Éfeso, estaba lleno de mucho materialismo, porque había mucho comercio, mucho materialismo. La gente vivía en función de eso, de trabajar, de comprar, de vender, de negociar. Ahora, eso no es malo. Lo malo de eso es cuando Dios no aparece en ningún lado en la vida. Pero esta ciudad se caracterizaba por eso, porque había mucha religión, el templo, el gran templo de la diosa Diana, y el materialismo. Porque era una ciudad muy rica, había mucho dinero, pero tenía esta otra característica: era muy inmoral, había mucha inmoralidad. Mire
Hermanos queridos, no siempre la prosperidad es el resultado de una vida limpia. No, no siempre. No siempre. Entonces, mire estas dos cosas que están allí. Era una ciudad muy rica, de mucho comercio, de mucha prosperidad, pero por otro lado eran inmorales, había mucho pecado. Dios no aparecía, pero había mucha religión, el gran templo de la diosa Diana. En el templo de la diosa Diana pasaban algunas cosas. Por ejemplo, habían prostitutas sagradas. Esa era una característica del templo. Las prostitutas sagradas eran muy conocidas, muy visibles en un templo de la gran diosa Diana. A pesar de todo este ambiente contrario, escúcheme bien, ¿allí qué pasó? Allí el cristianismo empezó a florecer. En medio de todo este ambiente que yo le menciono a usted, nace una iglesia cristiana. Allí nació una iglesia cristiana. ¿Y es la iglesia de qué? La iglesia de Éfeso. Nació allí. ¿Está clara la idea en esta mañana? Vamos a la siguiente diapositiva. Ok. Éfeso significa deseo ¿qué? Deseo ardiente. Mire lo que dice. Y describe el primer siglo de la historia de la iglesia. La iglesia de Éfeso, lo que pasó allí. Se describe esa primera etapa de la iglesia en el primer siglo, el cual se caracterizó, escúcheme bien, el primer siglo de la iglesia cristiana se caracterizó por esto, se caracterizó por un profundo amor. Los cristianos tenían mucho amor por Dios, por Jesucristo. También había un ardiente celo por la persona de Jesucristo. Los primeros cristianos eran así, hermano. Tenían celo por Cristo, tenían un profundo amor por Dios. Había una inflexible oposición a los falsos maestros y a las doctrinas cerradas. Es decir, esos cristianos eran bien fogosos. Los cristianos del primer siglo, de la primera etapa de la iglesia cristiana, eran bien instruidos. Note usted que ellos se oponían al error, a las doctrinas falsas, a los falsos predicadores. Se oponían acérrimamente, eran inflexibles en esto. El pasaje que acabamos de leer, Jesús lo reconoce. Ustedes aborrecen la obra de ¿quién dice allí? De los nicolaitas. Qué lindo cuando los cristianos tienen este espíritu, hermano. Por su amor a Cristo rechazan el error. Por su pasión por Cristo son inflexibles y se oponen con las doctrinas falsas. Así debe ser un cristiano. Un cristiano no debe ser permisivo cuando están apareciendo tantas cosas como el día de hoy, por ejemplo. El cristiano debe ser radical en eso. El cristiano debe ser inflexible frente a las doctrinas antibíblicas, frente a los falsos cristos, frente a los falsos profetas que se levantan a lo ancho y a lo largo de este país y de esta ciudad, hermano. Los cristianos del primer siglo eran así, del comienzo de la iglesia. Eran apasionados por Jesucristo. Eran personas que tenían celo por la persona de Jesús y por eso se oponían a los falsos maestros y a las doctrinas erradas que por aquellos días también habían. Eso no es nuevo, hermano. No es nuevo, no es solamente de hoy. En aquella época también habían muchas doctrinas y allí se menciona la doctrina de los nicolaitas. No voy a entrar en eso porque no tengo tiempo. Vamos a la siguiente diapositiva. Ok. La primera idea que quiero dejar en tu corazón de este pasaje en esta mañana. Escuche bien. Cada iglesia tiene su mensajero. Es la primera verdad. Cada iglesia tiene su mensajero o pastor que es el responsable delante de Dios. Esa es la primera cosa que quiero dejar en tu corazón en esta mañana. Escúcheme bien. Dice el versículo 1 del capítulo 2 que acabamos de leer en Apocalipsis. Escribe, ¿qué dice? Al ángel de la iglesia en Éfeso. Allí está. Cada iglesia tenía su mensajero, tenía su pastor, tenía su ángel. Esa palabra ángel allí
significa mensajero, ya se la voy a explicar ahora. Y ese ángel era responsable de esa iglesia, de esa comunidad, de ese grupo de cristianos que estaban en Éfeso. Vamos a la siguiente diapositiva para que ampliemos un poco más. Ok, la etimología de esta palabra ángel. Note usted, dice, escribe al ángel de la iglesia. La carta, el mensaje va dirigido al ángel de la iglesia. Ahora escúcheme bien, en el latín la palabra ángel se pronuncia así, ángelos, significa ángel. En el griego, allí está, ¿cómo la pronuncia? Águelos. Y en el hebreo, malá. Significa esto, quiere decir que mensajero y quiere decir que servidor de Dios. Entonces, cuando el mensaje le llega al ángel de la iglesia, le está llegando el mensaje al mensajero de esa iglesia. Le está llegando al servidor de esa iglesia. Le está llegando al pastor de esa iglesia. Le está llegando al líder principal de esa iglesia. No me la quite todavía. ¿Es claro en esta mañana? Entonces toda iglesia debe tener un pastor. Toda iglesia debe tener un pastor. Debe tener alguien que responda delante de Dios por esa comunidad. Entonces esa palabra ángel, allí en esos tres idiomas, latín, griego y hebreo, significa lo mismo. Significa mensajero y significa servidor de Dios. Ahora el libro de Hebreos capítulo 1 versículo 7 dice: y de los ángeles dice. ¿Qué dice de los ángeles? El que hace a sus ángeles, ¿qué dice? Espíritus, y a sus ministros, ¿qué dice? Llama de fuego. Vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a la siguiente diapositiva. Ok, la responsabilidad de los pastores. ¿Cuál es la responsabilidad de los pastores que se mencionan? Hebreos 13:17 es un texto que usted y yo lo conocemos permanentemente. Dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos ¿a quién? A ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Mire el trabajo de un pastor. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo que hagan con alegría, ¿qué dice? Para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Escúcheme bien. Esta es la responsabilidad de un pastor, hermano. Yo quiero que usted sepa una cosa. Cuando usted encuentra grupos que no tienen un líder, sino que no tienen, bueno, aquí no hay líder. Hay grupos así en la ciudad donde dicen, bueno, aquí no hay nadie quien dirija, todos dirigimos. Bíblicamente, la iglesia de Cristo debe tener un pastor. O los grupos así en ciertos lugares, como en este caso la iglesia de Éfeso. Dios allí estableció un ángel y le delegó unas responsabilidades a ese ángel. Por eso cuando viene un mensaje a esa iglesia, positivo y negativo, el primero que recibe el mensaje es el ángel de la iglesia, el mensajero, el hombre de Dios en ese lugar. Ahora la responsabilidad de un pastor es esta, en Hebreos capítulo 13 versículo 17. Escúcheme bien, hay muchos pastores amargados. Miren lo que dice allí. Hay muchos pastores que están quejándose, tienen amargura en el alma. ¿Sabe por qué? Porque las ovejas no entienden esta verdad acerca del valor que usted debe tener en su corazón acerca de alguien que lo dirige a usted espiritualmente. Obedeced a vuestros pastores. Es la primera cosa que usted le debe a su pastor. Obediencia. Es la primera cosa que usted debe tener al pastor. Obediencia. Obediencia. Y máxime cuando usted conoce a su pastor, debe haber obediencia a su pastor. Y debe sujetarse a él. Debe haber sujeción de su parte.
porque ellos velan por vuestras almas. ¿Usted ha sentido, usted ha descubierto, usted ha visto que yo velo por su alma? ¿Es su corazón eso? ¿Usted tiene claro eso? ¿Cuál es mi función en este lugar? ¿Esto para usted es claro? Si usted tiene claro esto, de que yo velo por su alma, usted se va a sujetar, usted va a ser obediente, y usted sabe que yo tengo responsabilidad por su alma. Por eso usted va a escuchar el consejo. Por eso usted va a ser una persona sensible. Cuando se le exhorte, cuando se le corrija, cuando usted esté caminando equivocadamente, usted valorará eso, porque hay alguien que cuida de su alma y lo mantiene a usted en la brecha permanentemente con su consejo, con su enseñanza. Hermanos queridos, esta actitud de las ovejas ha llevado a muchos pastores que vivan en amargura. No hay una cosa más linda cuando uno tiene ese respaldo de la congregación. Eso le produce mucha motivación, mucha alegría a una persona. Y todo lo que uno hace, lo hace con gozo, con alegría. Y así debe ser, hermano. Así debe ser. Pero usted debe ser sensible a este tipo de cosas. Sobre todo cuando hay alguien dedicado que cuida de su alma, para que usted no caiga en las garras de tanto error y profeta falso en estos días. Dios cuida de sus mensajeros. El Salmo 105, versículo 15. Leamos por favor la siguiente diapositiva. Dice así: no toquéis, dijo a mis ungidos, ni hagáis mal ¿a quién? A mis profetas. Ahora, estos algunos lo han interpretado equivocadamente. Equivocadamente. ¿Qué significa esto? Pues significa lo que le vengo diciendo anteriormente, que usted debe respetar al hombre que le ministra. Usted debe tener cariño, debe tener respeto, debe tener apoyo. No significa más. No significa, como muchos han querido interpretar hoy, que la persona que ministra uno no le puede decir nada, no le puede corregir. Es un error. Si usted me ve a mí cometer errores, usted es responsable de mis errores y usted tiene que decírmelo. Usted tiene que ser profeta de Dios para mí. ¿Me está entendido? No significa que usted no debe decirle nada a su pastor. No, antes bien, significa que usted con cariño y con respeto debe decirle: mire, pastor, usted está equivocado en esto. O profeta, usted está equivocado en esto. Lo que sea, como se llame. Pero si es la persona que vela por su alma, que cuida de usted, usted tiene toda la autoridad para poder traer corrección en la vida de ese hombre de Dios que Dios ha colocado para velar por su alma. ¿Está entendido? Entonces, la primera cosa que aprendemos de este pasaje, escúcheme bien, es que Dios ha colocado un pastor en su rebaño. Dios ha colocado en la iglesia de Éfeso, Dios colocó un pastor, Dios colocó un ángel, y luego, escúcheme bien, ese ángel allí debe ser apreciado, debía ser valorado, su trabajo debía ser valorado, debía ser apreciado, apoyado, respetado, con obediencia y con sujeción. Es la primera cosa que quiero dejar en su corazón. Segunda idea que quiero dejar en este pasaje, escúcheme bien. Jesús tiene a su pueblo en su mano. Es el segundo pensamiento que quiero. Mira el versículo 1 en la parte B. La siguiente idea: escribe al ángel de la iglesia. Ya le expliqué eso. Dice: el que tiene ¿qué? Las 7 estrellas. ¿En dónde? En su diestra. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Escúcheme bien. Jesús tiene la vida suya, la vida de su iglesia está en las manos de Dios. Se lo voy a mostrar. Vamos a la siguiente diapositiva. Ok, según Apocalipsis capítulo 1,
Y el versículo 20, que allí lo tengo, las estrellas significan ¿qué? Significan los pastores. Mire, dice, el misterio de las 7 estrellas, el versículo que leímos anteriormente, que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oros, las 7 estrellas son ¿qué? Son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son ¿qué? Son las 7 iglesias. Son las 7 iglesias. Ok, hermanos queridos, la Biblia dice que Jesús nos tiene en su mano. Él nos tiene en sus manos. La vida suya, la vida mía está en las manos de Jesús. Él nos lleva en su mano. Es lo que muestra este pasaje. Vamos a ir un poquito más adelante para mostrarle otras ideas allí. La palabra que se traduce tiene, escúcheme bien, la palabra que se traduce tiene en el versículo anterior, significa que Cristo las cubre totalmente con su mano. Por eso le digo a usted que Jesucristo nos tiene en su mano a cada uno de nosotros. ¿No le parece maravilloso eso a usted? Ahora lo confirmamos con este texto que tenemos aquí, Juan capítulo 10, versículo 28 y 29. Mire lo que dice. Y yo les doy vida eterna, dice Jesús, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará ¿de qué? De mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de quién. Ok, escúcheme bien lo que le voy a decir. ¿Qué es lo que quiero que usted entienda en esta mañana? Quiero que entienda una cosa. Una vez usted ha nacido de nuevo, nadie lo puede arrebatar de la mano de Jesucristo, porque Él lo tiene a usted en su mano. Ahora escúcheme, porque apenas estoy introduciéndolo un poco en esto. Hermano, eso es una garantía maravillosa para mí. Saber que usted y yo estamos en las manos de Dios. Saber que esa es nuestra gran seguridad en la vida, hermano. El hecho de que Jesús nos tenga en su mano. Aquí dice que los ángeles estaban en su mano. Pero cuando ampliamos un poco el texto bíblico, no solamente los pastores están en la mano de Dios, sino que también las ovejas están en las manos de Dios. Las ovejas. Esto es una gran verdad, hermanos queridos. El hecho de que Jesús lo tiene a usted en su mano permanentemente, y nadie lo puede arrebatar a usted de la mano de Cristo, si usted es una persona que ha nacido de nuevo. Vamos a la siguiente diapositiva. Los que se someten al control de Jesús no les pasará nada malo. Primera de Juan capítulo 5 versículo 18. Dice, sabemos que todo el que ha nacido de Dios, ¿qué dice? No peca. Y escuche esto, sino que aquel que nació de Dios le guarda, y el maligno ¿qué? No le toca. Esta es nuestra condición real. Jesús nos tiene en el hueco de nuestra mano, de su mano, y allí usted y yo tenemos una seguridad inquebrantable. El enemigo, el maligno, no nos puede tocar. Ningún enemigo nos puede tocar, porque la vida suya y la mía estamos siempre delante de Dios en el hueco de su mano. Ese es el segundo pensamiento que quiero dejar en su corazón. Tercer pensamiento: Jesús está activo en medio de su iglesia. Vamos al texto que quiero que leamos en esta mañana. Jesús está activo en medio de su iglesia. Mire la parte C del versículo 1. Dice así, volvamos a leer todo el versículo. Escribe al ángel de la iglesia que está en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Ya le acabé de explicar. Dice, el que anda, ¿qué dice? En medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto, escuche bien, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Es decir,
¿Qué significa esto? Dice que hay alguien que anda en medio de los candeleros. ¿Qué significa esta simbología? Aquí nos dice que Jesús camina en medio de los candeleros. ¿Representan qué? Mire el versículo 20. La misma Biblia lo interpreta. Versículo 20, vamos a leerlo. Dice así: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra. ¿Qué significan las estrellas? A ver si me van comprendiendo. ¿Significan qué? Los pastores. Y dice, y los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas, ¿son qué? Los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto, ¿son qué? Ok. Entonces, los candeleros significan qué? Significan la iglesia, significa usted y yo. La iglesia no es un lugar, no es un edificio. La iglesia es la gente. Entonces, cuando dice que Jesús estaba en medio de los candeleros, está diciendo que Jesús se mueve, Él está activo en medio de la iglesia. Jesús está aquí en esta mañana activo, bendiciendo su vida, sanando su vida, levantando su vida, haciendo algo por usted. Pero dice la Biblia que Él está activo en medio de su iglesia. A veces no tenemos esta idea de Jesús, hermano. Pensamos que Jesús está por allá, bien en un rincón en el cielo, esperando que nosotros hagamos no sé qué. No, pero mire, la Biblia, el libro de Apocalipsis es un libro que habla mucho acerca de la persona de Jesús, sobre todo los primeros capítulos. Pues aquí mire, vemos a Jesús. Este es el diario vivir de Jesús, andando en medio de los candeleros. Jesús se pasea en medio de su familia. El candelero es su familia. Usted es parte de la iglesia. Él no es lejano para usted. Él es una persona que anda en medio de nosotros. Él está muy activo en medio de ellas, cumpliendo su palabra, sanándolo, liberándolo, restaurándolo. Esto es maravilloso, hermano. Cuando yo miro a Jesús en esta actitud, paseándose en medio de los candeleros que representan las iglesias. Y la iglesia somos personas. La iglesia somos usted y yo, que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador. Mateo 18:20. Mire lo que dice este texto. Léalo conmigo, dice. Dice, porque donde están 2 o 3, ¿qué dice? Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ¿qué pasa? ¿Usted cree que Jesús está aquí en esta mañana? ¿Cuántos creen que Jesús está por allá arriba en el cielo haciendo cositas? No, Él está aquí. Qué verdad tan poderosa, hermano. ¿Usted camina con esta convicción? Jesús se mueve en medio de los candeleros. Porque usted es un hijo de Dios. Usted es alguien que ha nacido de nuevo, ha experimentado el milagro del nuevo nacimiento. Mire lo que dice Mateo 28:20. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y escuche, y he aquí, ¿qué dice? Yo estoy con vosotros una vez por año. Yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta qué? Hasta el fin del mundo. Podemos notar que Jesús se interesa por lo que ocurre en su iglesia. ¿Cuántos reconocen esta verdad? Jesús está en medio de nosotros, hermano. Él está en medio de nosotros. Vamos a la siguiente diapositiva. Número 4. Cuarto pensamiento que quiero dejar en su corazón. El Señor sabe lo que usted y yo hacemos. ¿Sabía usted que Jesús sabe absolutamente lo que usted y yo hacemos? Lo que usted y yo hacemos en lo más secreto, Él lo sabe. Mire lo que dice el texto. Ahí está. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 al 4. Dice, yo conozco qué. ¿Sabía usted que Jesús conoce sus obras? Jesús conoce nuestras obras.
Conoce nuestro arduo trabajo. Conoce nuestra paciencia o nuestra impaciencia. Él dice, y que no puede soportar a los malos. Conoce tus sentimientos. Conoce tus sentimientos. Dice, y los has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. 3, conoce tu sufrimiento, y dice, y has sufrido. Conoce, dice, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Conoce tu trabajo. Conoce que no has desmayado. Y luego dice, pero tengo contra ti que has dejado ¿qué? Escúcheme bien. Este texto nos muestra una cosa. Jesús conoce todo lo bueno y todo lo malo que usted y yo hacemos. Él lo conoce todo. Sus ojos pueden saber lo que usted y yo hacemos, hermano. Aún nuestros sentimientos. Este pasaje habla de sentimientos. Habla de obras. Habla de actitudes. Habla de reacciones. Y este pasaje nos muestra que usted y yo estamos desnudos delante de Dios. No hay nada que usted y yo podamos esconder delante de Dios, porque el Señor sabe todo lo que usted y yo hacemos. Vamos a la siguiente diapositiva. Quiero mostrarles específicamente. La primera cosa que Él conoce nuestras obras. Conoce nuestras obras. Hermanos queridos, el servicio que usted y yo prestamos, o el servicio que usted y yo dejamos de prestar, Él sabe si usted es un perezoso en la obra de Dios. Él sabe si usted es un comprometido con la obra de Dios. Para Él no es desconocido sus obras. Él conoce todo lo que usted hace. Es la primera cosa. Segundo, Él conoce nuestro trabajo. Ahora escúcheme bien. Aquí hay una connotación, por eso lo subrayo allí. La palabra griega que se emplea aquí, describe qué tipo de trabajo. El trabajo que nos hace sudar. El trabajo duro que usted y yo realizamos. Ese trabajo que nos lleva a dejarnos exhaustos por la obra de Dios. Él conoce ese trabajo. Conoce nuestro trabajo. Por eso en esta mañana estaba aquí agradeciendo a los hermanos que valientemente trabajaron para nosotros el día domingo. Aquí hay hermanos que terminan su trabajo, sudan para eso. Ese tipo de trabajo es el que está resaltando aquí, que demanda toda nuestra energía y concentración mental. Jesús conoce todo eso. Es lindo, hermanos queridos, estamos en las manos de un Dios que no es indiferente, sino que conoce aún hasta las obras que tú haces, conoce el trabajo que tú haces. Pero avancemos un poquito más. Dice, conoce nuestra paciencia. Nuestra paciencia. Paciencia en el idioma original del Nuevo Testamento significa alguien que permanece debajo, sostenerse firme frente a cualquier dificultad. Esa es una persona que tiene paciencia. Una persona que se mantiene firme a pesar de la circunstancia. Ella dice allí, tengo paciencia porque tengo esperanza que Dios puede cambiar esta circunstancia. Dios conoce tu paciencia. ¿Cuánto has esperado para que Dios cambie tu esposo? Para que Dios cambie tu esposa, para que las cosas cambien en tu economía, en tu matrimonio. Él conoce tu paciencia. Tu paciencia no es desconocida para Dios. A veces nadie valora eso en ti. A veces nadie reconoce eso en ti. Pero hay alguien que camina en medio de los candeleros que sabe que tú eres un hombre paciente y que estás esperando en Él. Él conoce tu paciencia. Conoce esos sentimientos que hay en tu corazón. Es la valentía que acepta los sufrimientos y las dificultades y siempre sale en victoria. Eso es la paciencia. Dios conoce
¿Y cuánta falta nos hace eso, hermanos queridos? Pero Dios conoce nuestra paciencia. Otra cosa que Él conoce en nosotros, rápidamente. Conoce la defensa que hacemos del Evangelio. Allí lo dice. Dice, Pablo había predicho, escuche bien, en textos anteriores, pasajes, que en la iglesia entrarían personas que causarían muchas dificultades en la iglesia de Éfeso. Mire, aquí lo dijo el apóstol Pablo. Pero esta gente se levantó. Esta gente del primer siglo luchó por esto con las personas que traían doctrinas falsas. Mire lo que dice Hechos 20, 29 y 30. Dice, porque yo sé que después de mi partida, está hablando el apóstol Pablo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, ¿qué dice? Lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, hablando de la iglesia de Éfeso. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas que perversas para arrastrar tras sí ¿a quién? A los discípulos. Vamos a la siguiente diapositiva. El apóstol Pablo lo había dicho, que en la iglesia de Éfeso entrarían personas dañinas que confundirían doctrinalmente a la gente. El apóstol Pablo lo dijo. Pero escúcheme bien, esta iglesia tenía esa habilidad de poder diferenciar eso. Y entonces ellos se levantaron a contradecir eso. Y Jesús conocía esa actitud de esta gente. También Él conoce nuestro sufrimiento. A veces el sufrimiento lo camuflamos mucho, hermano. Y no queremos que nadie se entere de nuestro sufrimiento. Pero Jesús conoce tu sufrimiento. Todo aquel que se ha propuesto seguir a Jesús está expuesto al sufrimiento. Eso es así. Y a veces si no tenemos al Cristo también. Mire lo que dijo el apóstol Pablo en Hechos capítulo 14, versículo 22. Él dijo lo siguiente: fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Escúcheme bien. La vida cristiana es una vida color de rosas. Pero así como las rosas son bonitas y hermosas y están dotadas de espinas, la vida cristiana es así. La vida cristiana tiene tribulaciones y en muchas ocasiones, como digo nuevamente, son muchas. Las tribulaciones son muchas. El apóstol Pablo lo dijo, lo dijo de la siguiente manera: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Todos los días tenemos tribulaciones, hermano. Pero hay algo que usted no debe olvidar. Jesús conoce sus sufrimientos. Él conoce todo lo que usted sufre en todas las áreas de su vida. El sufrimiento de un hijo de Dios no es desconocido. Usted debe saber eso para poder consolarse y poder entender que usted no está solo. No está solo. El profeta Elías, en un sufrimiento en algún momento de su vida, él se sentía solo, abandonado. Él dijo, todo el mundo se fue y me dejaron. Y de pronto viene una voz. De pronto Dios le dice, hombre, no estás solo, hay mucha gente que está contigo. Pero nos garantiza victoria al saber que Jesús está con nosotros. Y este pasaje de Hechos capítulo 2 nos muestra que Jesucristo conoce nuestros sufrimientos a lo ancho y a lo largo de nuestra vida. Vamos a la siguiente diapositiva. El Salmo 56 versículo 8 nos repite esta verdad. Dice, tú has tomado en cuenta mi vida errante, dice el salmista. Y mire esto, pon mis lágrimas ¿en dónde? ¿Acaso no están en tu libro? Increíble. Este salmista lloraba mucho. Está llorando por las adversidades. Y él dice, hombre, yo sé que hasta mis lágrimas tú las conoces. Están en tu redoma, dice. Y luego la otra frase, ¿acaso no están en tu libro? Eso quiere decir que Dios anota todo acerca de sus hijos.
Para Él no es nada desconocido. Es como si Dios tuviera un libro, hermano, donde anota tus lágrimas, anota tus momentos difíciles, tus sentimientos. Son conocidos por Él. El salmista lo entendió muy bien. Cuando yo era un errante, vivía de un lado para otro. Dice, mis lágrimas están en tu redoma. Lloraba mucho por aquellos días el salmista. Y luego dice, ¿acaso mis lágrimas no están en tu libro? Hermanos queridos, tú no eres un solitario en la vida. Tú no eres un huérfano en la vida. Hay alguien que conoce aún hasta tus lágrimas. Y ese se llama Jesucristo. ¿No te alienta eso en la vida? Claro, claro. El saber que Jesucristo está en medio de nuestros sufrimientos. Pero no solamente Él conoce tus sufrimientos, Él conoce nuestra constancia. Conoce nuestra constancia. Las palabras que se traduce aquí, no has desmayado, dice el texto que acabamos de leer. No has desmayado. También se puede traducir, no te has cansado de trabajar. Mire lo que Dios conoce. Conoce que tú eres una persona echada para adelante, que nunca te rindes, que eres un guerrero. Esa es una palabra que hoy es muy famosa. Todo el mundo es un guerrero, pero aquí está hablando de la gente que lucha, hermano, que no se rinde, no se amilana, no se doblega ante las adversidades, ante las cosas difíciles. Este mundo nos hace difíciles a veces las cosas, pero Él conoce esa constancia tuya para criar tus hijos, por ejemplo. Las mujeres que les ha tocado tan duro porque fueron abandonadas por sus esposos. Esa constancia, eso tiene premio. Eso Jesús lo tiene en su mente. Eso nadie lo puede olvidar todo el mundo, pero Jesucristo lo tiene presente, que tú has sido constante hasta no ver tus hijos ya avanzados, exitosos en la vida. Tú no dejaste de trabajar, de luchar. Todo eso está en las manos de Dios. Jesús lo tiene en su mente para poder recompensarte. Qué lindo cuando usted y yo entendemos el corazón de Jesús. Por eso quise compartirles esto en esta mañana acerca de esta iglesia, porque esta iglesia me muestra un poco el corazón de Jesús con su iglesia, con su pueblo, con sus hijos, donde lo vemos a Él andando en medio de nosotros, lo vemos a Él conociendo toda nuestra vida. Por ejemplo, aquí conociendo nuestra constancia, ese esfuerzo que hace usted como hijo de Dios para que las cosas salgan bien, para que sus hijos se críen bien. Hermano, todavía no hemos terminado la batalla. Mire lo que dice Hebreos capítulo 12. Vamos a la siguiente diapositiva. Mire lo que dice. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que nuestro ánimo no se canse. ¿Hasta qué? Hasta desmayar. Escuche bien, mire el siguiente texto. Dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra qué. ¿Sabe qué significa eso? Significa que usted y yo todavía vamos a seguir enfrentando dificultades en la vida. Esto nos muestra, es una palabra profética. El libro de Hebreos nos dice, mire, todavía nos resta camino. Todavía tenemos que seguir luchando. Todavía tenemos que seguir avanzando, prosperando, criando nuestros hijos, casándonos. Tenemos que seguir avanzando. Por eso dice, no se canse. No se canse todavía hasta desmayar. Hay algunos que ya nacieron cansados. Pero aquí la palabra de Dios dice, hermano, no te canses. No te canses, no desmayes todavía. Te resta camino. Todavía tienes que vivir, tienes que estudiar, tienes que trabajar, tienes que progresar, etcétera, etcétera. Porque todavía no hemos terminado el camino, el viaje. Todavía tenemos un trecho que tenemos que caminar. Por eso la palabra de Dios nos dice, no te canses. Pero al mismo tiempo la Biblia es tan sabia que nos dice, vas a tener dificultades. Pero la garantía de nuestra victoria, ¿sabe cuál es? Que Jesucristo conoce nuestra constancia. Él sabe que usted y yo
tenemos fuerzas hasta cierto límite. Él conoce esos sentimientos. Qué lindo de esto, hermano, saber que Él conoce mis sentimientos, conoce mi corazón, conoce mis pensamientos, conoce mis actitudes, conoce mis reacciones. El Hijo de Dios al cual usted y yo hemos adorado en esta mañana es una persona que se identifica con usted 100%. Él sabe de qué está hecho usted. Él sabe hasta dónde aguanta usted. Él conoce su corazón. Él camina en medio de nosotros. Por eso es tan importante que usted conozca el corazón de Jesús. Para que usted camine por la vida sabiendo que hay alguien que está en medio de usted. ¿Cómo conoce nuestra apatía finalmente? Mire este versículo 2:4. Finalmente Jesucristo conoce también nuestra apatía. Esta gente se había vuelto apática. Mire lo que dice Apocalipsis 2:4. Dice: pero tengo una cosa contra ti. Ahora viene lo negativo, le dice que ya no tienes el mismo amor que al principio. ¿Cuántos de ustedes han tenido esta experiencia? Por ejemplo, en el aspecto matrimonial. ¿Qué día hablaba con una pareja? Nosotros le trabajamos mucho a esa pareja. El hombre no era sincero. El hombre tenía otros amores. Tenía otros amores, siempre lo negó. Pero él había perdido su primer amor por la joven, por la mujer de su juventud. Había perdido su amor por esa mujer. Hermanos queridos, por eso no es bueno que tú te vuelvas apático, por ejemplo. Cuidado con volverte apático con tu esposa. Cuidado con eso. Eso es peligroso. No te vuelvas apático en tu relación con Dios. No te vuelvas apático apática con tu esposo, con tus hijos. Hijos, no se vuelvan apáticos contra sus padres. Eso es peligroso en la vida. Esta es la queja de Dios. Note que Él primero le dice: yo estoy con ustedes, yo camino en medio de ustedes, yo conozco sus sentimientos, yo conozco sus lágrimas, yo conozco que ustedes han llorado, yo conozco su capacidad, su paciencia, su resistencia, los conozco muy bien, les dice Jesucristo. Pero aquí le dice: mire, yo conozco que también ahora ya no me amas como antes. Y Jesús lo expresa con dolor, le dice: pero tengo contra ti una cosa. Tengo contra ti una cosa. Y esa cosa es que ya no me amas como me amabas al principio. Qué cosa tan dura cuando uno descubre eso. Jesús aquí les expresa esto. Vamos a la siguiente diapositiva. Rápidamente. Esta es la terrible acusación que se le lanza a la iglesia de Éfeso. Y Jesús le dice a esta iglesia: me has dejado. Me has dejado. Se puede traducir: me has abandonado. Esta iglesia, hermano, había abandonado a Jesús. Había abandonado a Jesús. Como la pareja que le menciono. Hoy esta pareja viven juntos, bajo el mismo techo, pero con unas barreras desde el cielo hasta la tierra que los separan a los dos. Hay una frialdad entre ellos, hay una apatía entre ellos, y están bajo el mismo techo, comen en el mismo plato, pero hay una tremenda separación. Pues eso fue lo que pasó con la iglesia de Éfeso. Y aquí el Señor les dice: hombre, ¿cómo es posible que ustedes empezaron amándome y hoy ya no me aman como al principio? ¿Cuántos de ustedes han experimentado o están experimentando esto? Antes amaban a Dios y hoy están fríos con Dios. Están fríos con Jesús. El corazón se ha enfriado. El corazón se ha vuelto apático. En una relación fría caminan con Dios. Vienen a una iglesia pero están fríos. No hay pasión por adorar a Dios. No hay entrega, no hay ánimo de servirle a manera de gratitud. No hay ánimo
Tu corazón está frío, apático hacia aquel que murió en la cruz por ti, hacia aquel que conoce todo, cuida de ti, no te ha abandonado a pesar de tu actitud. Ya te lo expresé al comienzo, cómo Jesús camina en medio de nosotros y conoce todos nuestros más mínimos sentimientos y emociones. Pero escúcheme bien, aquí hay una iglesia que reacciona negativamente, convirtiéndose en seres apáticos. Han perdido ustedes el primer amor, me han abandonado. Han perdido su primer amor por Cristo. Han perdido también su primer amor por su hermano. Yo le voy a decir una cosa en esta mañana. Cuando una persona se enfría hacia Dios, escuche por favor, escúchelo, grábelo en su chip mental, grabe esto. Cuando una persona se enfría hacia Dios, se enfría hacia todos los demás. Un hombre frío hacia Dios es un hombre frío hacia su esposa. Es un hombre frío hacia sus hijos. Una mujer fría hacia Dios es una mujer fría hacia su esposo. Es una mujer apática hacia las cosas, hacia la vida. Cuando tú pierdes este primer amor por Dios, por Jesucristo, todo lo demás se afecta en tu vida. Todo lo demás se convierte en algo apático para ti. Por eso no debes perder tu amor por Dios. Por eso tu relación de amor con Jesucristo debe ser fogosa, debe ser viva, debe ser dinámica, debe ser algo que fluye de una manera natural. Tu amor por Jesucristo nunca lo debes perder. Antes, cada día debe ser más apasionado, debe crecer más, debe ser algo más robusto. Tu amor por la persona de Jesús depende de eso, para que tú ames tu familia, ames tus hijos, ames la vida, ames tu trabajo, y todo lo que tú hagas, lo hagas con un amor profundo, pero desde la perspectiva de tu amor crecido por Jesucristo. ¿Me comunico contigo? Por eso Jesús les recalca esto y les reprocha y les dice: ustedes ya no me aman como antes. Ustedes han perdido ese amor tan lindo que ustedes tenían por mí al comienzo. ¿Lo han perdido? ¿Lo han perdido? Y hoy ya no me aman como antes. No me aman. Rápidamente la siguiente diapositiva y oramos en esta mañana. El Señor había enseñado que el amor mutuo debía ser señal de la cristiandad. Mire lo que dice la palabra. Juan 13, 34 al 35. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen, ¿qué? Los unos a los otros. Así como yo les he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman, ¿qué? Los unos a los otros. Escúcheme bien. ¿Cuál es la única manera de que yo pueda amar a mi hermano? Si yo amo a Dios. ¿Cuál es la única manera de que yo pueda entregar mi vida por mi esposa, por ejemplo? Que yo nunca deje enfriar mi amor por Dios. Es una fórmula para tu vida. Si tú quieres mantener vivo tu amor por tu esposa y por tu esposo, nunca dejes que tu amor por Cristo se enfríe. Nunca dejes. Si tú mantienes eso vivo, escúcheme bien, tu amor por Cristo lo mantienes vivo, tú vas a seguir amando a tu semejante. Vas a amar a tu esposa, vas a amar a tus hijos, vas a amar tu trabajo. Todo lo que haces en la vida lo haces con un profundo amor, porque nuestro amor por Jesús no se puede apagar. Y finalmente, la siguiente diapositiva. Ok, dice 1 Corintios 13, 1 a 3. Si yo hablase lenguas humanas, escuche, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, aquí dice caridad, no tengo amor, dice la traducción de la Reina Valera. Vengo a ser como metal que ¿qué? Vengo a ser como metal que resuena, o un címbalo que retiñe, ya le explico eso. Y si tuviese profecía, es decir, fuera un ministro, un profeta, y entendiese todos los misterios de la ciencia, es decir, fuera un entendido en el conocimiento de la ciencia, y si tuviese toda la fe,
de tal manera que traspasase los montes, y no tengo amor o caridad, ¿qué dice? Nada soy. Note esa frase, lo subrayo, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese mi hacienda, mis bienes, para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo, ¿para qué? Para ser quemado, y no tengo amor, ¿de qué? Escúcheme bien. Hay algo que agrega valor a tu vida. Hay algo que a ti te hace muy valioso en la vida, y es cuando tú eres una persona que permanentemente está expresando amor. Independientemente de lo que tú hagas, si eres un profeta, eres una buena ama de casa, eres un científico, eres un conocedor de la ciencia, eres un hombre, una mujer ilustrada en la vida, ilustrado en la vida. Eres un hombre entendido en cosas que otros no entienden. Eres un hombre dotado de dones y de talento. Escúcheme bien, si tú pierdes esto que la Biblia llama aquí el amor, si tú no eres una persona que ama, la Biblia dice que no eres nada, no sirves para nada, eres un estorbo. La gente que no ama es un estorbo en la sociedad. Por eso tenemos tanta maldad y violencia en este país, porque la gente se preocupa de otras cosas y el amor de Dios lo dejan en el tacho de la basura. Por eso tenemos tanta gente que mata por un celular, hermano, porque le interesa más un celular que la vida de una persona. Se ha perdido el amor de Dios en la gente. Por eso hay odio y divisiones en las familias. Y si supiera ese ladrón que si el amor no está en su vida, esa persona no vale nada. ¿Qué es lo que te hace valioso a ti en la vida? Escúcheme bien. Que tú ames tu familia, ames tu esposa, ames tus hijos, ames tu prójimo, ames tu semejante, y escuche bien, aún ames tus enemigos. Eso le agrega un valor grande a tu vida cuando tú eres una persona amorosa. Una persona amorosa. Por eso Jesucristo enfatiza tanto allí: has perdido tu amor por mí. ¿Cuántos de ustedes han perdido su amor por Dios? ¿Cuántos de ustedes? Es peligroso. ¿Sabes por qué? Porque si tú has perdido tu amor por Dios, es posible que ya estés perdiendo tu amor por tu esposa o por tu esposo. Cuidado con eso. Yo conozco hombres tan insensibles con sus mujeres, tan insensibles. Y yo se lo he dicho a mucha gente: detrás de un corazón duro de un esposo hacia su esposa, hay un corazón endurecido hacia Dios. Un corazón endurecido hacia Dios es un corazón que tú lo reflejas hacia tu esposa, hacia tus hijos, tu semejante, tu prójimo y hacia a tus enemigos también. Que Dios nos ayude. Levante sus manos allí. Unos minutos para orar. Unos minutos. Señor, gracias. Aleluya. Gracias. De gracias a Dios por Jesús. De gracias a Dios por Jesús. Allí con los ojos cerrados. Dígale: Señor, te necesito. Dígale: Señor Jesús, Señor Jesús, te necesito. ¿Hay alguien necesitado de Cristo aquí? Dígaselo. Dígale: Señor, yo quiero ser como tú. Yo no pensaba que tú estuvieras tan cerca de mí. Yo no entendía, Señor. Era como una bestia, dice el salmista. No entendía cuán cerca estás de mi vida. Tú andas en medio de mi casa. Tú andas en medio de los candeleros. Allí estás tú, Señor, conociendo nuestros sentimientos, nuestras emociones, reacciones, anhelos, sueños, deseos.
Si hay alguien que te conoce, hermano, se llama Jesús. Él te conoce tal como eres. Aún conoce tu apatía hacia Él. Cuánto has perdido tu amor por Él. Dígale: Señor, devuélveme ese primer amor que yo he perdido hacia ti. Yo me acuerdo que yo era mejor contigo antes. Yo me acuerdo, Señor, que yo era mucho más expresivo, era mucho más efusivo contigo en el pasado. Cuando empecé la vida cristiana, Señor, mi vida era más apasionada por ti. Hoy, Señor, me he convertido en una persona llena de sentimientos, de apatía, de frialdad, de desobediencia y de rebeldía, Señor. Hoy vuelvo a ti en esta mañana. Aquellos que se han alejado, si tú te has alejado, si tú te encuentras lejos de Jesús, vuelve a Él. Dígale: Señor, vuelvo a ti con un corazón rendido, con un corazón necesitado, sediento. Vengo a ti en esta mañana, Señor, vengo a ti. Vengo a ti, Jesús. Vengo a ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias por bendecir mi vida y mi casa. En el nombre de Jesús, Señor, llena mi corazón de amor por ti. Que cada día, Señor, pueda avanzar en este amor, profundizar en este amor, Señor. Te agradezco, Padre. Te agradezco, Señor Jesús, por la bendición de conocerte. Y en esta mañana, Señor, te hemos mirado en el libro de Apocalipsis capítulo 2. Que tu gloria, Señor, nos inunde y nos ayude a ser mejores cada día, Padre. Diga conmigo: renuncio al odio en esta mañana. Renuncio a todo sentimiento de odio, de rabia, de dolor, Señor. Si estás cargado de odio hacia tu esposa, tienes sentimientos de dolor hacia tu esposo, tu esposa, tus padres, saca eso de tu corazón en esta mañana. Hay algo que te hace valioso y es el amor. En el nombre de Jesús, renuncia a esos sentimientos antagónicos que van en contra de esa persona. En el nombre de Jesús, diga conmigo: decido amar en esta mañana. Decido amar a mi esposa. Decido amar a mi esposo. Decido amar a mis hijos. Mi prójimo, Señor, decido amarlo. Aún mis enemigos, Señor, decido amarlos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos en esta mañana.